Vamos a hablar con Miguel Ponce, que en su momento fue gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Miguel, ¿cómo estás? Soy Ernesto Coco. Qué alegría escucharte, Ernesto, ¿eh? Lo mismo. Un placer. Lo mismo. Miguel, en 3 años... Te agrego esto que decías vos, algo que va directo a lo que uno podría decir es una de las preocupaciones, ¿no es cierto? Y ha sido la preocupación, lógicamente, particularmente de la primera parte de esta etapa, que es el tema del empleo. En los últimos 7 meses se ha destruido empleo industrial. O sea, llevamos 7 meses seguidos de destrucción de empleos, de puestos de trabajo formales, lógicamente, en la industria. Esto tiene que ver con lo que vos decías del trabajo del amigo Coats, ¿no? Trabajo muy serio, porque algunos salieron después a despegarse de eso, supongo yo, por este tiempo electoral que estamos viviendo, donde algunas cifras resultan incómodas, ¿no es cierto? Y vos sabés que los industriales o los empresarios en general, en ciertos momentos buscan ser más diplomáticos que en otros. ¿Vos crees que esto es negado porque estamos en una etapa electoral, preelectoral, sí, o ha sido sistemático desde el 2011, donde se ha negado absolutamente todo, de alguna manera poco menos que de obediencia debida y militancia aceptada? Ernesto, digamos, de todos lados hay un proceso de mentira o disimulo, o con la excusa del miedo de no hablar. Mentira desde el lado oficial, digo, desde las cifras del INDEC, los que estamos en comercio exterior sabemos que todavía se están corrigiendo exportaciones truchadas. O sea, al número que nos dicen para vender que hay superávit comercial, en realidad, en estos momentos, no solo no estamos en los 1.200 de superávit dichos por las cifras oficiales del gobierno, sino que en realidad esas mismas cifras oficiales, cuando se van a corregir, nos revelan que estamos en 700 en rojo en lo que va del año. ¿Por qué? Porque se han inflado las cifras oficiales de exportación. Cuando entonces van apareciendo el listado oficial de aduana, ¿no es cierto?, y de AFIP, al respecto, y lo contrastamos con las cifras que se dieron a conocer, estas nuevas cifras oficiales corrigen ex post las cifras que se dieron a conocer antes. Entonces hoy estamos en un rojo de 7.700. Pero además, las cifras del INDEC, del lado, llamémosle, no oficial, el de las organizaciones gremiales empresarias, todos sabemos que no hay homogeneidad. No es lo mismo lo que te va a decir un Lascurain, presidente de ADIMRA y expresidente de la Unión Industrial Argentina, muy cercano al gobierno, lo que te puede decir Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial, que trata de tener una posición mucho más contemplativa en relación al oficialismo, que lo que te puede decir un Ratazzi, que en algún tiempo en soledad era el único que hablaba de que en este país había inflación. Miguel, hubo, volviendo al principio, hubo casi 800 empresas que han cerrado en los últimos 3 años. Sí, señor. Ahora bien, paradójicamente las principalmente golpeadas son las pymes, porque claro, es el otro lado de la... Pero hay un punto que es a donde apunto, valga la similitud de palabras, donde los empresarios, ex dueños de empresas que han cerrado sus puertas, hoy no quieren hablar y no quieren contar el por qué ni el cómo. ¿A qué se debe este silencio o posiblemente este temor al dar algún tipo de detalles acerca de este cierre que no le ha quedado otro remedio? Correcto. Te diría que esta situación se viene registrando, yo diría, al comienzo desde los tiempos de Guillermo Moreno. En aquel momento había muchos empresarios que no querían hablar, y cuando estaban en situaciones de crisis, el propio Guillermo les decía, bueno, si tienen problema, pasen, le dejan la llave a mi secretaria de los establecimientos y nosotros nos hacemos cargo. Esto, quienes estábamos en el ambiente, lo escuchamos no una vez, varias veces. Era una bravuconada, diríamos, que generaba una ola de cierto temor, porque había empezado algo que todavía no ha cesado, que es la etapa de la discrecionalidad
discrecionalidad en la toma de decisiones y toma de decisiones que además no son escritas. A vos te decían, para importar uno, tenés que exportar uno, aunque en tu vida hubieras exportado y aunque no tuviera nada que ver y todos supiéramos... Aunque ese uno y uno no tengan nada que ver entre sí, por ejemplo. Nada que ver entre sí. O sea, importamos coches, exportamos aceitunas. Absolutamente, es un caso muy conocido. Otros hicieron vinos, otros en cambio dijeron, siguiendo la máxima de Pichon Rivière, de que la salud mental se demuestra con la capacidad de adaptarse activamente a la realidad, dijeron, bueno, si hay que aprender a exportar, nosotros que tenemos una red importante de relaciones en el exterior, a las que le compramos, por supuesto, también le vamos a vender. Y algunos objetivamente hicieron esto de manera genuina. No es la mayoría de los casos, y, claro. además no se reflejó esto en que Argentina hoy tenga una mejor inserción al mundo. Sí, Miguel... Pero vuelvo a la pregunta. Sí. Yo creo que el estar callados, el no querer hablar, además de ese aspecto inercial de la etapa anterior que yo te decía de Guillermo Moreno, tiene que ver con que muchos piensan de que transcurrido este lapso hasta el 10 de diciembre van a poder volver con sus emprendimientos, van a volver a tener empresas, y como a lo mejor sigue el mismo color político, intentan no posicionarse mal. Esto, además, porque muchos le tienen miedo a la FIP. Entonces, que le miren los gastos personales, los carpetazos, la CID, o esta nueva agencia, ¿no es cierto?, que también dijeron la iban a poner al servicio de analizar en qué andaban los empresarios. Bueno, genera una situación como esta que vos hacías referencia. Los empresarios tienen la idea de volver a abrir sus empresas después del 10 de diciembre. Vos fuiste gerente de la Cámara de Importadores y te apartaron. ¿También tenés intenciones de volver a ocupar ese puesto? ¿Por qué Primero, ¿por qué te apartaron? Bueno, a ver, yo reconozco que esta pintura que hacíamos del sector empresario es bastante generalizada, y que por supuesto las cámaras tienen derecho a tener los voceros que entiendan, son quienes mejor representan lo que la Cámara quiere hacer en determinado momento. ¿Eras muy crítico con el modelo? No, yo lo que hacía básicamente era denunciar los faltantes que me hacían llegar los propios socios, o me hacían llegar los no socios de la Cámara, o me hacía llegar la gente que me paraba en la calle. ¿Y eso no caía bien? Esto no es que básicamente tuvimos una diferencia muy fuerte en términos de los valores de las reservas del Banco Central. Cuando Vanoli dice que estaban entregando los dólares necesarios para la importación, y yo salgo a decir que esto no era cierto, hecho que me quedé corto porque cuando terminó enero el cierre... Hay una diferencia entre algo que no es cierto y otra cosa que es mentira, ¿no? Ahí está. En efecto, vos estás muy sutil hoy, estás muy sutil. Cuando esto se supo, Capitanich, que era el que quien en aquel momento tenía el debate, él se había enojado cuando yo salía a decir que la presidenta de la Nación se había tenido lugar de Río Gallegos porque no había repuesto para la aparatología, cuando me tocaba a mí denunciar la faltante de medicamentos o los faltantes en el área de la salud. Bueno, con él teníamos un permanente debate en esto. Bueno, finalmente esto terminó con el alejamiento, no hubo reemplazo, de hecho no hay alguien que ocupara mi lugar después, porque evidentemente han resuelto tener otra política de llegada a los medios a través de documentos escritos o solamente hablando de las autoridades legítimamente constituidas, ¿no? Javier González y Gustavo Massimino están en la mesa de trabajo, quieren participar de la charla, Miguel. Por favor. Sí, Miguel, yo quería preguntarle, casi en cada cadena de la presidenta habla de los nuevos parques industriales, vive sí, inaugurando nuevos parques industriales. ¿Hay algo detrás de esto? A ver. ¿Hay trabajo, hay empresas reales? No, a ver, yo vengo, los números que dio a conocer Coats, esta es la realidad. Los números de caídas de la industria que tiene la propia Unión Industrial Argentina y el gobierno registrado, esa es la verdad. Esas son las efectividades conducentes. Hemos tenido la vergüenza de que la llevaran a la presidenta de la Nación a inaugurar fábricas de 60 o 70 operarios. No sé si mientras se han cerrado
150 frigoríficos, ¿no es cierto?, donde empaquetábamos o se mandaba la carne luego de exportación, que hemos perdido nuestra inserción en el mundo en este terreno. Nos ha pasado Uruguay, nos ha pasado Paraguay. Es decir, yo la he, diríamos, desafiado a Débora Giorgi 5 o 6 veces públicamente a debatir acerca de lo que es hoy, en el siglo XXI, una política de sustitución de importaciones que sea posible. Jamás ha aceptado esto, en algún momento estuvimos muy cerca. No sería secretaria y no sería ministra si hubiese aceptado el debate, ¿eh? Seguramente, qué bueno, seguramente, pero lo concreto es que observemos, basta mirar lo que ocurre en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego estaban empezando a despedir gente hasta la semana anterior a las elecciones. Entonces, ¿qué hicieron? Les ampliaron el cupo para que puedan seguir entrando insumos en un régimen que algún día habrá que mirar con lupa, porque el 98% de los insumos en Tierra del Fuego son importados. Eso es una armaduría donde de industria nacional solo hay el packaging, el manual que tiene que ser hecho en castellano y algunos cables. Miguel, ¿y no sería sustituir nada? Miguel, ¿y no sería más claro hablar del número de trabajadores industriales que debe figurar en alguna estadística para saber de qué estamos hablando? Por supuesto que sí, por eso es muy importante recordar esto que hablábamos al comienzo, que es consecuencia, esto que Coats decía en su estudio, de que llevamos 7 meses seguidos destruyendo empleos formales, que son los empleos industriales. El retroceso de la matriz productiva es y el retroceso y la concentración. Hoy en día el comercio exterior se ha concentrado en grandes empresas que cada vez han tenido mayor participación en el comercio exterior, mientras continúa la caída global. Las más golpeadas acá son las pymes y las economías regionales. Lo que se ha hecho con las economías regionales es un verdadero despropósito. Lugares donde yo soy de Río Negro. En Río Negro la fruta amerita quedarse colgada, no ser cosechada, porque hoy es más caro cosechar y vender que dejarla podrirse y esto no puede esperar. Es un tema de la gran fruta, ¿no? Es el tema Miguel, discúlpeme, ¿qué sectores han sido los más afectados y qué proyección se hace con el tema de balanza comercial hasta fin de año con los 700 millones que usted acaba de comentar? Los sectores más afectados sin duda son las economías regionales, es las manufacturas, las vinculadas a las manufacturas de origen industrial. Obviamente, es insoslayable decir que la que era la locomotora del proceso de recuperación industrial, que es la industria automotriz, es la más golpeada de todas por esta circunstancia externa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la recesión y la crisis que está viviendo Brasil. Pero también tendríamos que haber diversificado, ¿no es cierto?, nuestros destinos y no ser tan Brasil dependientes en ciertos rubros. Acá lo que está faltando es volver a encontrar un mecanismo para que las políticas de comercio exterior se transformen en políticas de Estado que nos permitan una inserción más inteligente al mundo. En eso estamos en el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, donde hemos logrado consensuar todos los equipos que con posibilidades de ser gobierno, políticas que a esta altura ya son requeridas a los gritos, ¿no es cierto?, por los sectores de la producción. Acá no se trata, como algunos nos pretenden acusar, de decir que somos devaluacionistas. Para nosotros lo importante es colocar por delante de todo la agenda de la competitividad productiva de Argentina, donde obviamente el tema del tipo de cambio retrasado es uno de los capítulos. Y si bien no es a lo mejor el único, como se pretende acusarnos, lo que no puede ser es ser desconocido. Porque, pregúntenle a los industriales de Córdoba o pregúntenle a los productores de leche o a la gente que está en la carne o lo que venimos tocando de la zona de la fruta, ¿no es cierto? ¿Y qué fue de aquel plan estratégico industrial que presentó ahora 4 años en Venado Tuerto la presidenta, con aquella perspectiva del 20, que el año 2020 se iba a triplicar prácticamente, ¿no? Y bueno, evidentemente yo siempre me aferro a lo que son las efectividades conducentes. Los números son los que son y los relatos son los que quedan encuadernados. Me parece que esto formaba parte de un relato que para un determinado tiempo
sirvió, que ha servido electoralmente, pero que terminamos con un final a toda orquesta, donde escuchamos al presidente del Banco Central decir sin ponerse colorado que no hay retraso cambiario, que no va a haber desvaluación y que levantar el cepo es liberal. Bueno, pero ya sabemos donde dije digo Diego, lo tenemos con últimas declaraciones del ministro de Economía. ¿Se acuerdan cuando decía no le vamos a pagar a Repsol y hoy hay 15.000 millones con lo que se le paga más los intereses, el Club de París, etcétera, etcétera, incluso con los fondos buitres? Pero como para ir cerrando, Miguel, estamos en esta situación de la que has hecho una radiografía bastante profunda. Ahora bien, ¿cómo se sale de esto si se quisiera salir? Yo creo primero que se quiere salir. Cualquiera sea el triunfador en las próximas elecciones, vamos a tener, yo diría a esta altura, sin duda, una situación más amigable con el sector productivo y con los sectores vinculados al comercio exterior. Nosotros estamos muy esperanzados, te repito. ¿Pero cómo? Bueno, hay un decálogo que me gustaría hacer llegar, que son los puntos que nos hemos puesto de acuerdo todos los equipos de comercio exterior que hoy están trabajando en el país, y que a mí me hace ser, diríamos, optimista. ¿Qué quiero decir? Son medidas para fronteras adentro, medidas a tomar en frontera, léase aduanas y demás, y medidas para fronteras hacia afuera, cómo nos vamos a vincular inteligentemente al mundo. Por de pronto, hace pocos días hemos tenido la mejor noticia de los 2 últimos años y medio, que es que a partir del 31 de diciembre se levantan las declaraciones juradas anticipadas de importación, que como ustedes saben, se transformaron en un verdadero cepo, no solo para la importación, sino para la actividad productiva en general. Ojalá sea uno de los deseos concretados en el brindis de fin de año, ese 31 de diciembre. Estamos hablando con Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, también ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente, tengo problemas con la X, y ex gerente de la Cámara de Importaciones. Miguel, muchas gracias por estos minutos, ha sido realmente importante. Ernesto, yo siempre a disposición de ustedes, un gran abrazo y mi saludo a todo el resto de la mesa. Hasta cualquier momento, gracias. Hasta la próxima.